Muy buenas noches, mis hermanos. Espero que hayan tenido una buena y edificante semana, que hayan podido ver la poderosa mano de Dios en su vida, las nuevas misericordias que Dios tiene para con nosotros cada día, su amor, su bondad, su fidelidad. Me place mucho estar con ustedes en esta que es la tercera y última clase del libro de Números. Recuérdense que estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia del Antiguo Testamento, iniciando con los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y bueno, hoy vamos a hacer la última parte del libro de Números para empezar Deuteronomios y ya así finalizar el Pentateuco. Entonces, vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso, misericordioso, porque eres todopoderoso. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres bueno para con nosotros, Señor, porque cada día tú nos acompañas y nos guías. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor, que esa palabra hoy sea como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que podamos tener un corazón enseñable, una mente atenta, Señor, y que tú en esta noche puedas traer grandes enseñanzas para nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía que hoy vamos a estudiar la última parte del libro de Números. Recordemos que el libro de Números empezó en el Sinaí, donde el pueblo se preparaba para el viaje a la tierra prometida. Era la preparación para el peregrinaje que iba a hacer el pueblo de Israel. Pero empezaron las quejas y las murmuraciones. Primero se quejaron por la comida, luego por la autoridad de Moisés, y Dios los castigó. Algunos perdonó a la nación por Moisés, porque Moisés intercedía, por lo menos con sus hermanos y con todo el pueblo. Vamos a encontrar en Números que siempre que el pueblo se la embarraba, se quejaba, Moisés siempre iba y oraba, intercedía por el pueblo y le pedía a Dios que tuviera de ellos misericordia. Entonces, más tarde, el pueblo llega a Cades y es en este lugar donde se envían a los 12 espías. Aquí voy a recordarles el mapita. Entonces, aquí en Cades, que lo vimos en la segunda parte de este libro, se enviaron a los espías para que pudieran ver la tierra prometida. Ellos debían traer el informe, cómo era la tierra, si tenía fruto, quiénes la habitaban, cómo eran las ciudades. Era una visita, una inspección para lo que se venía. Incluso veíamos la clase anterior que ellos pidieron a Dios que se hiciera esta visita. Entonces, el problema fue que estos espías, la mayoría, regresaron con terribles noticias y solamente fue Caleb y Josué los que alentaron al pueblo y les dijeron, vamos, nosotros podemos poseer esta tierra. Se lo encontramos en el capítulo 13. Entonces el informe de la minoría cayó en oídos sordos y llenos del mensaje nefasto de la mayoría, el pueblo de Israel cae en una gran incredulidad. Y esta generación no iba a vivir para poder ver la tierra prometida y ese fue el castigo. Por lo tanto, comenzaron las peregrinaciones, 40 años en el desierto. Y durante este peregrinaje se ve claramente un patrón continuo de quejas, obstinación, disciplina de parte de Dios y muerte. Cuánto mejor hubiera sido para el pueblo de Israel haber confiado en Dios y haber entrado en la tierra prometida. Y ahora para ellos empezaba una larga espera. Esperar a que la vieja generación muriera y esperar a que la nueva generación obedeciera a Dios y finalmente pudiera entrar a la tierra prometida. Y entramos a la tercera parte y final de este libro, que va del capítulo 22 al capítulo 36 en los campos de Moab. Ellos se encontraban en esta partecita que les estoy señalando del mapa. Miren todo el peregrinaje que hicieron. De aquí a aquí estuvieron como 2 años casi. Luego llegaron aquí y aquí en Cades Barnea tuvieron que empezar a dar vueltas, ¿sí? Todo este territorio para pasar los 40 años y luego llegar aquí a Moab. Entonces podemos nosotros ver la lucha, ¿verdad?, que Dios tuvo con el pueblo durante estos 40 años. Y siempre vamos a ver, va a darnos la sensación, quizás a algunas personas le dé la sensación de que Dios perdía el control, pero no. El Señor siempre tuvo el control
todos los 40 años durante ese proceso. Y aunque es poco lo que se dice y lo que aparece registrado en el libro de Números sobre esos 40 años, ahí la clase pasada les decía que solo aparecen unos cuantos situaciones o acontecimientos. Tan pronto vemos que nosotros, tan pronto Dios deja de castigar al pueblo, ellos vuelven y pecan, y es una constante, un círculo vicioso del pueblo de Israel. Entonces, Dios había determinado el tiempo de castigo, y este tiempo ya estaba por terminar. Ya el pueblo está en camino hacia Canaán. Ahora no hay ningún obstáculo que les pueda detener. Claro que el mismo pueblo es en sí un obstáculo para ellos mismos. Y vamos a estudiar entonces en los campos de Moab dos situaciones que se presentaron y que fueron grandes obstáculos para el pueblo de Israel. El primero es Balac y Balaam, que se encuentra del capítulo 22 al capítulo 24 de este libro. Balac era el rey de Moab y Balaam era un sacerdote o profeta pagano. Y en esos capítulos nosotros vamos a poder leer esta historia que es fascinante. Entonces, ya hemos visto que Dios está gobernando a su pueblo por medio de un pacto que define leyes. Si el pacto de ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré el único Dios que ustedes van a tener. Entonces, este pacto estaba definido por leyes, bendiciones y maldiciones. Y en el capítulo 22 vemos cómo Balac, este rey de los moabitas, intenta adueñarse de ese trabajo divino y quiere maldecir al pueblo de Israel a través del profeta Balac. Y Balac intenta maldecir al pueblo de Dios, lo vemos en los versículos, capítulo 22, versículos 2 y 3, dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Balac había escuchado del gran poder del Dios de Israel, y él decía, este pueblo está grande, y tenía muchísimo miedo. Por esto manda a sus mensajeros a Balaam diciendo, ve pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, Balaam, desde el principio, reconoce que él puede hacer solamente lo que el Señor le permita hacer. En vez de maldecir a Israel, Balaam lo que terminó fue bendiciéndolo, y no solamente una vez, sino 4 bendiciones. Así que nosotros vemos en este pasaje y en todo el libro de Números cómo Dios mantiene el control sobre su pueblo. Dios toma la rienda, y vemos en este pasaje cómo dice que Balaam va camino con su asna para maldecir al pueblo con el rey de Moab, y en ese momento se aparece un ángel que detiene al asna. Vemos cómo Dios toma el control de esta situación. Balaam creía que ciertamente Dios iba a dejarlo condenar a Israel. ¿Por qué? Porque él decía, pues él calcula, dice, pues si el pueblo de Israel se estaba portando mal, están viviendo un castigo, el Señor los ha castigado todo este tiempo en el desierto, pues un castigo más, una condenación, pues no le va a hacer mucho, y además yo voy a recibir los premios o los regalos del rey Balac. Entonces creía que Dios condenaría a Israel y que como consecuencia él iba a recibir una buena recompensa. Pero Balaam no comprendía la justicia de Dios. Él no comprendió que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no puede experimentar la condenación de Dios. Cuando el creyente, el Hijo de Dios, peca, experimenta la acción disciplinaria de Dios, pero no la condenación de Dios. Dice la Biblia que para el que está en Cristo Jesús no hay condenación. Sí, nosotros vamos y pecamos, vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado y la acción disciplinaria, incluso muchas veces hasta recibimos la misericordia de Dios, pero nunca vamos a ser condenados, porque ya lo que ya hemos creído, ya se nos ha aplicado la justicia de Cristo Jesús que murió en la cruz. Entonces, le repito, cuando el creyente peca, experimenta la acción disciplinaria de Dios, que era lo que estaba experimentando el pueblo de Israel, pero no la condenación de Dios. El segundo obstáculo es que se mezclaron con la gente de Moab, con los moabitas. Esto lo encontramos en el capítulo 25. Nosotros vemos cómo ese capítulo dice que ellos fornicaban con las mujeres, incluso llegaron a participar en sacrificios de Baal peor.
Y nos dice el versículo 3, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El Señor les había dicho que no se salieran del camino, que no adoraran otros dioses, que no se mezclaran con otras culturas, pero ellos lo hicieron. Y el juicio del Señor en ese capítulo, si lo leemos, fue rapidísimo. Pero también vemos cómo en ese pasaje aparece una nueva persona que muestra un celo por el Señor tan fuerte como Moisés, y es Fines. Fines es hijo de Eleazar, quien era hijo de Aarón, o sea, que era nieto de Aarón. Por la reacción inmediata de Fines en ese momento que saca su lanza, el pueblo de Israel es perdonado. Dice que el enojo que el Señor tenía con este pueblo cesa en ese momento. Entonces nosotros vemos la misericordia de Dios en ese pasaje. También nosotros vamos a encontrar que después de haber pasado por todos estos obstáculos, las demás cosas del que vamos a encontrar en el libro de Números son preparativas para la conquista de Canaán. En el capítulo 26, entonces, vamos a encontrar el censo. Les decía que el libro de Números recibe este nombre porque hay unos censos también. En el primer capítulo vamos a encontrar el censo que se hizo antes del peregrinaje, y en el capítulo 26 vamos a encontrar el censo que se hizo después del peregrinaje. Este es el principio de una nueva sección, porque ya la generación del desierto había muerto y había una nueva generación que nació en ese desierto. Y esta generación es la que se está preparando para entrar a la tierra prometida. Esta sección entonces va del capítulo 26 al capítulo 36, es decir, hasta el final del libro. Y podemos ver que el número de los israelitas había descendido debido a la gran mortandad acaecida al pueblo de Israel por su rebelión y por su pecado durante la marcha en el desierto. Si nosotros observamos, por ejemplo, el capítulo, en el capítulo sobre los rubenitas, dice que estas son las familias de los rubenitas y fueron registrados de ellas 43.730. Ahora, si usted vuelve al primer censo, que está registrado en el primer capítulo de este libro, va a observar que dice, de acuerdo al versículo 21, que los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500, es decir, se redujo ese número. Los contaron 40 años antes, cuando comenzaron su marcha en el desierto, y habían 3.000 personas más que las que hay ahora. Y si usted dispone de tiempo, entonces puede sentarse y hacer las comparaciones. Ahora, si nosotros vemos en el versículo 51 del capítulo 26, dice, estos son los registrados de los hijos de Israel, 601.730. Ahora, si lo comparamos con Número, capítulo 1, versículo 46, donde dice que había 603.550. Es decir, notamos que hay una pérdida de 1.820 habitantes en comparación con el censo que se había efectuado 40 años atrás. Es decir, se redujo el número porque hubieron muchas personas que murieron en esta mortandad. Los versículos 64 y 65 del capítulo 26 dicen, entre estos no había ninguno de los registrados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Estos fueron los únicos que se repitieron en los dos censos. Y esta es ahora la nueva generación. Todos aquellos que habían formado parte de la vieja generación, aquellos que eran mayores de 20 años en el momento en el que entraron en el desierto, habían muerto. Ahora en el capítulo 27, entonces, vamos a encontrar que se nombra a Josué como sucesor de Moisés. Josué entraría a ocupar ese lugar. Josué, que era un hombre que estaba controlado por el Espíritu Santo. Era necesario que una vez Moisés entregara sus responsabilidades, alguien tomara el mando y ingresara al pueblo a la tierra prometida, y ese elegido fue Josué. Y bueno, vamos a saber mucho más de Josué cuando hagamos el estudio del libro de Josué.
Hay también muchas instrucciones en cuanto a la ocupación de la tierra prometida. Y en el capítulo 33 vamos a encontrar algo que se llama el diario del desierto, el diario del peregrinaje. Ahí se encuentran todos los lugares donde el pueblo de Israel estuvo. Y también en esta parte vamos a encontrar que hubo 2 tribus y medio que decidieron quedarse en esta parte del Jordán, es decir, no cruzar el río hacia Canaán, y es la tribu de Gad, Rubén y media tribu de Manasés. Ellas tenían muchísimo ganado y se dieron cuenta que esas tierras que estaban cerca al Jordán eran muy buenas y decidieron quedarse. Moisés intentó persuadirlos, pero el Señor les dio permiso con la condición de que apoyaran al pueblo de Israel, de que ayudar en la ocupación a las demás tribus. Entonces esas 2 tribus y media se quedaron en esta parte que les estoy, donde están los puntos 15, 16 y 15, en esa parte ellos deciden quedarse y no cruzar a la tierra de Canaán, pero ojo, tenían que ayudarlos en la ocupación, por eso en la repartición de la tierra prometida van a darse cuenta que estas ciudades, estas tribus no aparecen, porque ya ellas tenían su territorio al otro lado del Jordán. Entonces, nosotros vamos a ver el diario de las jornadas del pueblo de Israel al finalizar el libro. Ahora, donde quiera que el pueblo de Israel iba, donde quiera que acamparan, en cualquier lugar que se encontraran, Dios iba a estar con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo, no le fueron fieles, se rebelaron y se alejaron de Dios muchísimas veces, pero Él nunca les desamparó a ellos, nunca les dejó. Y esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios, porque Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Por fin el pueblo ha llegado y está listo para tomar Canaán, que es la tierra prometida. Pero antes de entrar, Moisés quiere asegurarse que ellos hayan escuchado todo lo que Dios les había tratado de decir. La aplicación de este viaje espiritual la vamos a ver en el libro de Deuteronomio. Por eso usted tiene que conectarse en las siguientes clases que vamos a tener para que usted pueda ver toda la aplicación de este viaje espiritual y escuchar los discursos maravillosos de Moisés que se aplican también en nuestra vida. Es allí donde Moisés interpreta para Israel todos estos acontecimientos y es para allá que nosotros vamos a ir ahora. Números, entonces, termina como comenzó, con una preparación. Ahora esta preparación era para entrar a la tierra prometida. Esta nueva generación de israelitas era numerosa y se había apartado del Señor. Después de haber derrotado a numerosos ejércitos, se establecieron al lado del río Jordán y ahora enfrentan su más grande prueba, cruzar el río y poseer la hermosa tierra que Dios les había preparado. La lección es clara. El pueblo de Dios debe confiar en Él, moverse hacia adelante con fe si desea reclamar la promesa de la tierra prometida. Mis hermanos, y al igual que el pueblo, nosotros también debemos confiar en las promesas del Señor y caminar siempre hacia adelante con la mirada puesta en el Señor. Les decía en la primera clase que en el libro de Números vamos a ver la presencia de Cristo. Y es que en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento sigue siendo una fuente que nos ayuda a entender la presencia de Cristo en el libro de Números. En el capítulo 21, versículos 4 a 9, el israelita que miraba, dice que ese es el capítulo donde ellos eran mordidos por serpientes, pero Moisés erigió una serpiente de bronce en un asta que Dios le había dicho y decía que cada vez que mirara esa serpiente de bronce iba a ser salvo. Entonces el israelita que miraba, que levantaba su mirada hacia esa serpiente, se sanaba. Y Juan lo describe como imagen de la crucifixión y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en Juan 3:14. Entonces ahí vemos una simbología de Cristo. Igual el maná, que era el sustento del pueblo, también ilustra a Cristo como el pan de vida. En Juan 6:31 al 33. También vemos la roca que le brinda agua al pueblo, también en una tipificación de Cristo. La carta de Pablo a los Corintios hace referencia a esta roca como la roca espiritual que los seguía y esa roca era Cristo en 1 Corintios 10,
4. Entonces, si nos damos cuenta en la roca, en el maná y en esa serpiente de bronce, podemos ver la tipificación de Cristo que está en toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, porque es la historia de cómo el Señor a través de Cristo Jesús nos salva, mostrándonos ese inmenso amor. Como conclusiones de este libro vamos a tener dos grandes conclusiones que abarcan todo. La primera es que Números presenta el concepto de la ira correctiva de Dios aplicada a su pueblo desobediente, al mismo tiempo que los bendice y los guía. El hecho de que el Señor nos corrija, como dice la Biblia, como el padre disciplina a su hijo porque le ama, no quiere decir que Dios no nos bendice y nos guía. Les decía que el Señor tiene una acción disciplinaria que la tuvo con el pueblo de Israel y la tiene con cada uno de nosotros cuando nos apartamos del camino, cuando pecamos, cuando somos incrédulos, cuando desobedecemos. El Señor tiene esa corrección. Uno de los atributos de Dios es su ira. Entonces Él nos corrige. Pero al mismo tiempo es tan buen padre que nos bendice y nos guía. Creo que las personas que son papás nos van a entender. Con sus rebeliones, los hebreos habían quebrantado el pacto. Ni siquiera Moisés se salió de la ira de Dios cuando fue desobediente. Pero Dios no se dio por vencido con su pueblo. Aunque de momento Él los castigó, seguía determinado a bendecirlos y a conducirlos a la tierra que Él les había prometido. Hasta el falso profeta Balaam reconoció esta verdad en cuanto al propósito soberano de Dios, cuando en el capítulo 23, versículo 19, él dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cierto? Él no miente. Y él les prometió, yo les decía a ustedes, la rebeldía de Israel retrasó la entrada a la tierra prometida, retrasó el propósito, pero no lo destruyó. El propósito seguía en pie y el Señor iba a llevarlos a esa tierra. En Números también se destaca la soberanía de Dios. Ese es el segundo punto. Y su santidad y su demanda de obediencia, pero también su misericordia y su fidelidad a la alianza, al pacto que habían hecho. Mis hermanos, el Señor es soberano y en todo el libro, y también lo veíamos en los anteriores libros, Él busca que su pueblo sea santo, se santifique. Dios quiere que seamos obedientes y a pesar de que no lo somos, Él demuestra su misericordia y su fidelidad al pacto. Él dijo: yo los voy a llevar a la tierra prometida y lo cumplió. Vamos a leer, bueno, les invito a que lean Hebreos 3, versículos del 7 al 11 y 1 Corintios 10 del 5 al 12, pero vamos a leer este. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se refería a este hecho. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quién, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. Se refieren a la mezcla con los moabitas cuando adoraron a Baal-peor. Ahí murieron, miren cuántas personas murieron, 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, y esta es la enseñanza con la que quiero dejarlos. Si usted se cree estar firme, mire que no caiga. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. El Señor los había sacado de grandes cosas, había hecho grandes milagros, pero este pueblo siguió desconfiando de Él, desconfiando de su Dios. Fueron incrédulos, desobedecieron y fueron castigados porque hay algo que es la ira correctiva, la acción disciplinaria del Señor. El Señor al que toma como hijo disciplina. Así que estas enseñanzas que están en este libro, que mucha gente no quiere leer porque cree que es puro conteo y conteo, no, hay una gran enseñanza para nosotros, no solamente
vemos la acción correctiva de Dios para que usted vea que Dios no es solamente amor, Dios también es ira, Dios también demanda de su pueblo, de su obediencia, Dios demanda de su pueblo que seamos personas santas, Dios demanda que su pueblo sea fiel. Y tenemos que intentar y cada día pedirle al Señor que nos dé las fuerzas para caminar en esa obediencia, en esa santidad, en esa fidelidad para con el Señor. Y así, mis hermanos, hemos llegado al final de este libro. Esto concluye el ministerio público de Moisés porque, pues lastimosamente, Moisés no entra a la tierra prometida, pero en Deuteronomio vamos a ver sus discursos. Este libro nos va a terminar contando acerca del ministerio de Moisés y vamos a descubrir que Deuteronomio, al igual que todos los que hemos visto, es un libro muy interesante que tiene muchas cosas que enseñarnos. Mis hermanos, le doy muchas gracias al Señor por este tiempo. Gracias por el tiempo que usted se ha tomado para escuchar cada una de estas clases. Espero que sean de gran bendición y de edificación. Quiero comentarles dos cositas. La primera es que debajo de esta publicación usted va a encontrar un link que lo va a mandar a un cuestionario para que usted conteste unas preguntas y nosotros podamos ver o recibir una retroalimentación de lo que usted ha aprendido de los últimos 2 libros que hemos estudiado, que es Levíticos y Números. Y el próximo viernes vamos a tener nuestra segunda reunión unida de la escuela bíblica. Vamos a tenerlos a todos ustedes conectados desde la plataforma de Zoom para tener una retroalimentación grupal de las 2 clases que hemos visto de Levíticos y de el libro de Números. Así que, mis hermanos, los espero el próximo viernes conectaditos. Agéndese a partir de las 7:30, agéndese para que pueda compartir con nosotros lo que usted ha aprendido y escuchar lo que los demás hermanos hemos aprendido sobre estos libros que hemos estudiado. Espero que Dios les bendiga grandemente, que tengan un buen fin de semana y recuerden todo el contenido que como iglesia tenemos, los devocionales, los versículos diarios y todas las actividades que tenemos, nuestra escuela dominical, la oración 4x4, el ministerio de jóvenes y los ayunos a las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga y que tengan una muy buena noche. Chao.